Hoy repetimos. Y cuando se repite, saben ustedes que es porque ha gustado. Y es que a mí la última vez que estuve aquí, la primera vez que vino aquí, la verdad me encantó que viniera. Y no lo tiene fácil para venir, viene de lejos. Viene de lejos y además una persona enormemente muy complicado en su trabajo. Bien, pues sin más dilación les voy a decir que estoy hoy aquí con don Javier Collado. Don Javier Collado, si ustedes recuerdan, en el programa número 20, creo que fue, lo trajimos para que nos hablara de lo que él sabe hacer. Yo antes que nada le voy a decir buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Miguel. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Pues, oye, muchísimas gracias porque sé todo lo ocupado que estás. Y además, ahora estás más ocupado todavía porque un pajarito me ha dicho por ahí que ha venido alguien a aumentar tu familia, ¿no? Sí, es cierto. He sido padre hace un mes y sí, le he puesto un nombre español. No me digas. Sí, ¿qué nombre le has puesto al niño? Se llama como yo, Javier. Hombre. Sí, sí. Entonces, enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Enhorabuena por tu hijo y enhorabuena por haber tenido esa tradición de ponerle al hijo, pues mira, el nombre del padre, pues está bien, muy bien. Sí, sí, el 3 de diciembre creo, el santo. Además te voy a decir, yo tengo un hijo, Javier, y además te voy a decir, todavía no conozco a un Javier que sea mala persona. De verdad, parece una tontería, pero sí, no conozco a ninguno. Bien, el doctor, y hoy sí voy a decir doctor, la última vez que estuvo aquí era el señor Collado. Era el señor Collado, médico especialista en cirugía plástica, reparadora. Pero tengo la gran satisfacción de saber que hoy ya no es el señor Collado, que es un señor, pero es que además es doctor. Doctor Collado. Sí, la verdad que muchas veces de forma equivocada pensamos que todos los médicos tienen una tesis doctoral y por ello la gente de la calle les llama doctores, cuando realmente yo pienso que probablemente ni la mitad de los médicos han desarrollado una tesis doctoral, por lo que en teoría no deberían ser doctores, ¿no? Claro. Pero bueno, hay algunos que incluso se lo ponen ellos mismos, ¿no? Sí. No, en este sentido, mira, la seguridad social, por ejemplo, aquí en Andalucía, ahora ha cambiado bastante. Antes en el sello que le daban a los médicos y tal ponía doctor tal ya de entrada. Ajá. Ahora no, ahora le ponen el nombre. Sí. El nombre y su apellido y colegiado número tal, ¿no? Pues llevas toda la razón, no todos los médicos son doctores. Ni todos los doctores son médicos. Porque hay gente que son doctores y pueden serlo en filosofía, lo pueden ser en derecho, lo pueden ser en cualquier otra ciencia. Bien, Javier, vamos a ver, tú eres cirujano plástico. ¿Cirujano plástico qué eres? Tú no eres un hombre de plástico, yo estoy viendo que tú eres un hombre de carne y hueso. Y además no creo que te pongas a hacer cirugía sobre un trozo de plástico. ¿Qué es eso? ¿Es cirujano plástico qué es? Bueno, pues, o sea, si tomamos el origen etimológico de la palabra plástica viene de una palabra griega que se llama plásticos, que quiere decir dar forma o moldear. Y realmente esto es a lo que se dedica la cirugía plástica. Es la rama quirúrgica especializada en arreglar o dar forma a determinadas partes del cuerpo. Por eso tenemos que distinguir siempre entre las dos ramas de la cirugía plástica. Está la cirugía plástica reparadora, y que es la menos conocida, es como el patito feo de esta rama quirúrgica, y la cirugía plástica estética, que realmente parece que es lo la que conoce todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, eso es. Hombre, la reparadora yo me imagino será cuando se ha producido algún defecto, alguna lesión, alguna cosa, reparar aquello, ¿no? Eso es, cualquier defecto congénito o adquirido. Adquirido bien por un trauma, por una quemadura o por la extinción de un cáncer de una zona amplia del cuerpo que hay que extirparla y reconstruirla. Claro que sí. O un accidente. Un accidente, un traumatismo, claro. Entonces, que realmente eso es lo que hacemos en la sanidad pública. La gente muchas veces no entiende qué puede hacer un cirujano plástico en la sanidad pública. Yo trabajo actualmente en la unidad de cirugía plástica y quemados del Hospital Carlos Haya, y realmente somos un servicio que estamos completamente saturados de patología, porque somos el único servicio de la región de Málaga. O sea que abarcamos una población increíble, 1,5
1.600.000 habitantes quizá, para un solo servicio. ¿Y cuántos cirujanos sois? Pues somos una plantilla aproximadamente de 8 cirujanos. 8 para 1 millón y pico de personas. Sí, sí. Está bien, ¿no? Por eso realmente es muy complicado atender toda la patología no urgente que tenemos y realmente prácticamente entre la cirugía que entra de urgencia, dícese de heridas y tal, los quemados que entran de urgencia, que evidentemente muchos hay que ingresarlos y operarlos, y 4 cosas más, ya tenemos los quirófanos cubiertos y realmente quedan muchas veces atrás muchas patologías que no son tan urgentes, pero que sí son necesarias intervenir, como puede ser una reconstrucción de mama, por ejemplo, que es verdad que últimamente nos han dotado de más medios, gracias a la colaboración con el Hospital Materno Infantil, nos han dotado de un quirófano general para hacer más reconstrucciones mamarias, pero es verdad que hasta hace muy poco cualquier mujer podía estar en lista de espera 4, 5, 6 años esperando una reconstrucción del pecho. Estamos hablando de una reconstrucción del pecho, por ejemplo, una señora que ha sido intervenida, por ejemplo, por un cáncer o por por una mastectomía por cáncer. Sí, y digo yo, ¿y estas señoras que tienen, en términos sanitarios, se llama una ginecomastia? O sea, una ginecomastia. Exacto. No, una ginecomastia no es en señoras. Una hipertrofia mamaria. Una hipertrofia mamaria. O gigantomastia. Eso es. Dime, ¿estas señoras también se las opera la Seguridad Social? Esos son uno de los típicos casos también que se eternizan en la lista de espera de la Seguridad Social. O sea, esas mamas que son enormes, sí, que además le hacen sufrir bastante de dolores de espalda, etcétera, y que pueden tener problemas serios, ¿no? Sí, pero es verdad que luego lo que te decía, que es verdad que no es una patología urgente, y como no es urgente, pues se cuela en la lista de espera, como es normal, pues todo lo que son cánceres, quemados, heridas, y con los pocos medios que tenemos, pues es verdad que este tipo de patologías se cuelan en la lista de espera años y años y años, o a través de un concierto se van a otros hospitales. Ya. Entonces, ese es el tema, ese es uno de los problemas que tenemos. Además, otro de los problemas es que cada vez más frecuente es que los hospitales comarcales, como puede ser el Costa del Sol, aquí tenemos un hospital, el Hospital de la Sarquía. El problema que tenemos últimamente es que los ginecólogos y los cirujanos generales hacen la mastectomía, pero intentan también hacer la reconstrucción mamaria. Y realmente ese intento muchas veces es por ensayo y error, y a veces nos llegan casos muy fastidiados de mujeres que han sido intervenidas varias veces por ginecólogos y cirujanos generales, que es verdad que sí son cirujanos, que es verdad que son muy buenos profesionales probablemente en temas de cáncer y tal, pero es verdad que su especialidad no es de forma natural la reconstrucción de pecho. Entonces es verdad que caen en nuestras manos muchos casos de mujeres que han sido intervenidas 2, 3 y 4 veces de forma un poco... intentándolo, que probablemente siempre con la mejor intención del mundo, pero es verdad que el problema de estos hospitales comarcales es que no hay cirujanos plásticos, ni siquiera ahora mismo aquí en Málaga no hay ningún cirujano plástico adscrito a ningún comarcal. Entonces nos presentan muchas veces las mujeres estos problemas que al final son derivados de malas formas, llegan a nuestras manos con muchas intervenciones encima y con un resultado un poco... Claro, porque es que los tejidos, eso de cortar y de... sufren cantidad de cataclismos cada vez que se lo además operan. Son tejidos que normalmente están radiados, o sea que la radioterapia de por sí hace mucho destrozo sobre la piel, sobre los tejidos, hace mucha fibrosis. Entonces son tejidos que se pueden operar muy poco. Ya cuando nos llegan muchas veces están tan pasados que lo mejor es quitarlos y reponerlos por unos nuevos, que eso es algo que realmente solo puede hacer un cirujano plástico, un trasplante de tejido. Javier, la dinámica del programa, como ya la sabes, es que cortamos ahora, tomamos un cafelillo, nos despertamos un poco y continuamos. Perfecto. Porque necesitamos, además, la radio vive de la publicidad. Muy bien. Y digo yo, Javier, has estado hablándome de la primera parte del programa. Bueno, antes que nada, ¿te ha gustado el café? Estupendo. ¿De verdad?
Eres de los pocos que le gustan este café, ¿sabes? No, es Café de fantástico. pucherillo, de verdad que no. Seguramente además se va al baño con él estupendamente. De eso intentamos, que por lo menos no haya problemas de baño, ¿no? Oye, Javier, estabas hablándome de cosas que hacéis en el hospital, sobre todo que os dedicáis más que nada a la reparación, pero ¿se hace también estética en la seguridad social? Pues la verdad que todo lo que sea cirugía estética queda excluido de la seguridad social por definición. Aunque es verdad que hay veces que hay casos que se hacen en el hospital que se puede decir que pueden rayar la cirugía estética, como por ejemplo el que has tocado antes de una reducción de pecho. Ya. A veces es muy difícil demostrar cuando una reducción de pecho debe entrar o no debe entrar por la sanidad pública o hacerse en el ámbito privado. Ya. O una asimetría mamaria. Es muy difícil demostrar a veces. Sí, una asimetría mamaria sería un pecho muy pequeño y otro muy grande, o, claro, o viceversa. eso es. Pero es que a veces uno no es muy grande y el otro no es tan pequeño. Ya. A veces no hay una diferencia de una talla, pero digo una cosa, yo es que como tú sabes que además me interesa tanto la psicosomática y estoy en el tema, ¿cuántas veces un defecto, por ejemplo, en una persona le va a crear un problema psíquico enorme? O sea, que no solamente se debe valorar si la mama esa es enorme o no lo es, o es más pequeña que la otra y tal y cual, sino también al paciente como un ser holístico que en un momento determinado puede estar muy enfermo simplemente porque siente esto y quizás con una pequeña intervención se le podría solucionar el problema psíquico, ¿no? sí, no cabe duda, pero como te he comentado antes, claro, es que sois los 8. recursos son súper limitados. Hombre, si sois 8... Siendo un solo servicio en toda la provincia de Málaga. Por ejemplo, en la provincia de Sevilla hay 3 servicios para una población semejante. ¿Y eso a qué se debe? Pues no lo sé, la verdad. La organización sanitaria, ¿cómo quiere que...? O sea, para la población de Málaga, 8 cirujanos. Bueno, realmente sumando tantos por cientos creo que somos menos, porque algunos no están al 100%. Claro, sí, porque tendrá otras cosas, sí, y tal y cual. Y en Sevilla a lo mejor quizás 24, bueno, para una población muy parecida. Sí. No lo entiendo. Bueno, yo tampoco. Bueno, pues señores, si alguien me está oyendo que tenga algo que ver con este tema, a ver si se mueve. Pienso que a ver dónde están los políticos malagueños. Que ahora mismo todos los hospitales comarcales, por lo menos, debería haber un cirujano plástico adscrito que fuera sacando un poco hacia adelante la mayor parte de patología que se pudiera, porque luego si no, realmente todos esos pacientes, o la mayoría, acaban en Carlos Haya y realmente pues ahora mismo es que se satura. Desbordado, claro. Pero así llevamos mucho tiempo, porque ya te digo, solo tenemos un quirófano habitual, solo teníamos un quirófano de anestesia general. Realmente es verdad que ahora gracias al materno para la reconstrucción de mama hemos trasladado toda la reconstrucción de mama allí y nos hemos despejado un poco bastante en ese sentido de esa patología en Carlos Haya, pero seguimos teniendo muchísimos casos, muchísimos. Hombre, yo como tú conoces precisamente el caso, y me da igual que la gente lo sepa, yo voy a hablar por mí. Yo estuve 3 años esperando para que me quitaran un tumor precisamente en el párpado. Tumor que por más, aquello no tenía pinta de ser muy bueno, ¿no? Y sin embargo, pues tuve 3 años esperando. Hombre, realmente cuando nosotros vemos que es o que puede ser un tumor maligno, realmente eso no espera ese tiempo, es que el problema, mucho menos. El problema no estuvo en los médicos. El problema no estuvo en los médicos. Que no llegaron ni a derivarte el problema. Exacto, eso es que eso pasa muchísimo, que el paciente viene, son cosas que llega al médico de cabecera. El médico de cabecera a veces por error lo deriva al dermatólogo, el dermatólogo o lo deriva al traumatólogo y de repente llega al cirujano plástico. Sí, y en todo este periplo el paciente... Lo mío es más fácil. Yo además siendo profesional sanitario y estando en el hospital, a mí me ve el oftalmólogo y me dice, tienes que ir a cita previa, llego a cita previa y a partir de ahí empieza mi calvario. 3 años esperando.
Bueno, menos mal que era benigno, ¿no? Increíble, increíble. Bien, Javier, ¿cuáles son las intervenciones de cirugía estética más frecuentes? Bueno, pues posiblemente ahora mismo la más frecuente sea el aumento mamario. Antiguamente era la liposucción, pero hoy en día probablemente la intervención más frecuente es el aumento de pecho. Realmente posiblemente 2 de cada 5 cirugías estéticas que hago hoy en día sean aumentos de pecho. O sea, muy frecuente. Uh-huh. ¿Y ese aumento de pecho lo haces con qué? Pues aumento de pecho, lo primero hay que hacerlo en un hospital privado. En mi caso suelo trabajar en el Hospital Chip de Málaga y por supuesto se hace primero con un preoperatorio y bajo una anestesia general. La paciente queda ingresada un día y al día siguiente se suele ir a casa. Uh-huh. Pero digo, ¿y qué meten ahí en esa mama? Pues ahí se mete en esa mama una prótesis de silicona. Es cierto que no tienen muy buena fama, que ha habido casos muy alarmantes de prótesis de mala calidad. Por ahí va. Y entonces es cierto que existen, esto es como todo en la vida, nadie regala duros a pesetas, entonces existen prótesis que vale el par 200 o 300 euros y prótesis que vale el par 1.500 euros. Estamos hablando de una diferencia de 1.000 y pico euros, que es la diferencia entre operarte caro y barato. Que nadie se espere que la vayan a operar por 3.500 euros con una prótesis de muy buena calidad, porque no va a ser así en la vida. Porque entonces alguien pierde dinero. Digo una cosa, vamos a ver, a mí me choca esto bastante. ¿Sanidad no tiene nada que ver con esto? Porque yo pienso que tendría que prohibir el que se utilizaran prótesis que no tuvieran la calidad necesaria como para que pudieran garantizar a lo mejor tienen la mínima calidad necesaria. También pasa, por ejemplo, con los implantes dentales. Hay implantes dentales de un precio e implantes dentales de otro precio por la calidad de los materiales, de los controles. No es lo mismo que sea un implante fabricado en China que fabricado en Estados Unidos. No es lo mismo. Pero probablemente cumplen los estándares mínimos de calidad. Posiblemente los cumplan. Entonces habría que ser más exigente con esos estándares mínimos. Bueno, hombre, porque vamos a ver, yo soy consciente de que la ciencia avanza, el progreso es así, y lo que hoy nos parece fantástico, mañana no lo es tanto porque ha aparecido algo mejor. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hacíamos cirugía, yo he hecho cirugía abdominal, estaba en un equipo quirúrgico de cirugía abdominal, y cuando empezamos a hacer aquellas hernias y le poníamos la malla, la famosa malla que se pone y tal y cual, no, se siguen poniendo aquellas, gracias a Dios. Hoy se ponen unas mallas de una mínima calidad que son fantásticas porque no dan ningún problema. Pero cuando las poníamos nosotros era la que había, no había otra. Y desde luego en algunos casos no ocurría nada. Pero en muchos casos, al cabo de mes y pico o un año quizás de la intervención, se abría la herida y empezaba a soltar hilos de la malla. Y bueno, también comprendo que es que la ciencia había llegado hasta ahí. Se utilizaba aquello de una manera buena, en muchos casos iba bien, en otros no lo iba. Hoy lo raro es que vaya mal. También tenemos casos de eso, de sí, mallas expuestas. Pero lo raro es que vaya mal, porque generalmente se utilizan mallas mucho mejores que las mejores de aquellos tiempos. Seguramente. Seguro. Pero entonces yo pienso que es que sanidad debiera ser bastante más seria o más exigente a la hora de ver esos estándares mínimos del material que se utiliza en una intervención, sobre todo porque puede causar serios problemas a la persona, ¿no? Bueno, es que además muchas veces va la industria por delante de las leyes. Posiblemente con el tiempo ese tipo de cosas sean legisladas, pero eso también pasa muchas veces con los alimentos. Los alimentos que hoy tomamos, que tomamos hoy en día, pescados, arroces, todos tienen tóxicos, arsénico, plomo, mercurio, y realmente todavía no existe una gran legislación sobre este tipo de tóxicos y los estamos tomando, lo toma la población. Es verdad que son tan pequeñas cantidades que realmente no suelen afectar a la salud, pero muchas veces la industria química manda. Claro. Y va por delante. Bueno, antes me decía que, hay algo que no entiendo.
Por ejemplo, hablábamos de esa reducción mamaria, esa persona que tiene dolor de espalda, que tiene unas mamas enormes, etcétera, o la persona que tiene la depresión enorme porque se ve feísima, porque tiene a lo mejor una nariz enorme y tal. He conocido casos casi de intentos de suicidio. Bueno, conozco un caso de un intento de suicidio en una chica por un tema de una nariz. Y a eso, sin embargo, la Seguridad Social no. Posiblemente, si solo nos podemos agarrar a un informe psicológico, sea muy complicado. Si hay un defecto funcional que acompañe, por ejemplo, a esa nariz, un tabique desviado, una hipertrofia de cornete, por ahí a lo mejor te puedes agarrar, pero si solo es una nariz simplemente estéticamente fea, pues todos tenemos en nuestro cuerpo alguna parte estéticamente fea, probablemente. Lo que pasa es que no nos afecta del mismo modo. Bien, y entonces te pregunto, esta es la pregunta que yo quería hacerte. Es una pregunta muy delicada porque, bueno, yo te la voy a hacer tal cual. Sin embargo, la Seguridad Social sí contempla, por ejemplo, la cirugía de cambio de sexo. Sí, pero una cirugía de cambio de sexo jamás se puede contemplar como una cirugía estética. Por lo menos no entra en esa clasificación. ¿Cómo se clasifica? Pues vamos a ver, la cirugía de cambio de sexo es una cirugía puramente reconstructiva, en la que no se piense la gente que en una cirugía de cambio de sexo vamos a hacer, el paciente va a salir estupendo, que va a tener unos genitales que van a funcionar estupendo, como si fueran naturales. La cirugía de cambio de sexo, por ejemplo, en el caso siendo correcto, vamos a decir más bien de reasignación de género, que es lo correcto. Eso es. O, por ejemplo, en el caso de una reasignación de hombre a mujer, se realiza una auténtica amputación de los genitales. Es verdad que es una amputación con mucha ciencia, porque no solo realizamos la amputación, digamos, de todo el tejido eréctil, sino que además también hacemos, se puede decir, las virguerías de conseguir conservar pues la mayor parte de los nervios sensitivos que tienen para poder reconstruir pues su clítoris con su cierta sensibilidad y reconstruir una cavidad vaginal, pero que no se piensen que es una cavidad vaginal como la de una mujer fisiológicamente hablando, una cavidad vaginal de piel, con la piel del pene, que no lubrica, o sea, con esto vengo a decirte eso, que es una cirugía que es como poner un remedio a algo que muchas veces tampoco ni siquiera la ciencia acaba de entender, porque la ciencia no ha encontrado una causa a la transexualidad. Ya. De hecho, no se suelen decir ni que sean personas enfermas. Concretamente era por eso por lo que iba en mi pregunta, porque hay mucha gente que, efectivamente, como tú bien dices ahora, que no son personas enfermas, ni mucho menos. Claro. Lo que pasa es que está muy bien pensado eso de reasignación del sexo. O sea, es simplemente, esto es así. O sea, yo no estoy haciendo algo extraordinario. Lo que estoy haciendo es reasignando a esa persona al sexo que realmente le corresponde. Claro. Yo lo he visto siempre. Lo que pasa es que he querido precisamente que seas tú el que ante los micrófonos explique a la gente el por qué la Seguridad Social contempla eso que dicen de la cirugía de cambio de sexo, que no es tal cual, sino reasignación del sexo. Sí, claro. Y es como te decía, que no pensemos que son unas cirugías estupendas, que los pacientes salen dando palmas y tal. Son cirugías muy complejas, muy serias, que para realizarlas hace falta un aprendizaje muy largo. De hecho, muy pocos cirujanos plásticos en España realizamos este tipo de intervenciones y ya te digo, y por lo complejas que son, se hacen en muy pocos sitios y muy pocos cirujanos. ¿Tú lo haces? Sí, yo de hecho uno de los núcleos fundamentales de mi tesis doctoral. Pues sí, la recuerdo además con bastante admiración y con bastante cariño, y por supuesto al principio, cuando me encontré con la tesis, de verdad que fue un poco chocante en cuanto a que, bueno, pero la verdad es que sí, me convenciste enormemente. Digo, ¿cuáles son los retos que ahora mismo tiene, por ejemplo, la cirugía plástica?
Pues mira, vamos a distinguir entre la cirugía estética y la cirugía reconstructiva. Posiblemente ahora mismo en cirugía estética lo que más se esté estudiando, lo que más se está trabajando probablemente sean los trasplantes de grasa autóloga, los trasplantes de células madres, para regenerar piel, para dar mayor juventud, para rellenar volúmenes. O sea, por ejemplo, en lugar de utilizar para esa mama esa prótesis de silicona, imagínate que le sacáramos a la paciente unas células madres, sí, las cultiváramos y consiguiéramos hacer una especie de prótesis de células, sí, de la propia paciente. Sería genial, ¿no? Por ejemplo, claro. Pues en ese sentido va un poco la cirugía. Y no se ha conseguido todavía nada. Bueno, ahora mismo lo que se hace es lo que llamamos es un trasplante de grasa que lleva pues adipocitos y lleva a lo mejor un 1 o un 2% de células madre, pero que lo sacas a modo de liposucción, purificas esa grasa y luego la introduces a modo de microtúneles, y de esa forma realizamos muchas cirugías estéticas y también reparadoras. Entre las cirugías estéticas más frecuentes que se hacen con trasplante de grasa hoy en día son el aumento de glúteos, también hay aumento de mamas, o también trasplante de grasa a la cara para rellenar pómulos o surcos nasogenianos. Y luego también es muy utilizado también en cirugía reparadora, por ejemplo, como ayuda, por ejemplo, para reconstruir una mama amputada por cáncer. Uh-huh. Y luego probablemente en cirugía... ¿Y esa grasa permanece mucho tiempo ahí? Esa grasa en teoría permanece toda la vida, siempre, porque el porcentaje que prende, porque de la grasa que tú colocas en ese sitio probablemente se reabsorbe, siendo la técnica quirúrgica depurada, aproximadamente se puede reabsorber entre un 30 y un 50%. Pero la que quede, ese 50, ese 60 que quede, en teoría es para toda la vida. Y si el paciente engorda, esa parte engordará, y si el paciente adelgaza, esa parte adelgazará, porque son células que han sido trasplantadas y que han aprendido a vivir en ese sitio donde tú las has colocado. Claro, claro. Y luego, en cirugía reconstructiva, probablemente los mayores retos ahora mismo van dirigidos hacia el estudio de la inmunología. ¿Por qué? Porque, como todos habéis escuchado hablar, está habiendo trasplantes de cara, trasplantes de manos, trasplantes de piernas, y aunque la gente no lo sabe, pero esto también lo hace el cirujano plástico. Esto no es verdad que muchas veces colaboran traumatólogos, cirujanos cardiovasculares, pero esto lo están haciendo cirujanos plásticos, igual que cuando se realiza una amputación de un dedo, el que lo reimplanta habitualmente es el cirujano plástico, que somos los especialistas en microcirugía para coser arterias y nervios de alrededor de 1 milímetro, incluso a veces inferiores. Pues este tipo de trasplantes, el problema que tienen, el trasplante facial de manos, son trasplantes que son muy inmunogénicos. La piel es de los tejidos que más antígenos tiene y que más tiende el cuerpo a rechazar cuando no son de uno mismo. Claro. Es precisamente la función barrera de la piel, ¿no? Bueno. Es que es su misión. Su misión es rechazar todo lo que pueda en un momento determinado agredir. Lo que pasa es que eso nos viene mal. Claro. En este caso, claro. Ya te digo, la piel es muy inmunógena, entonces todos estos trasplantes que estamos hablando llevan una gran cantidad de piel que no es tuya, por lo que estos pacientes hay que inmunodeprimirlos muchísimo. Entonces, muchas veces, a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque tanta bajada de defensas que le tienes que producir al paciente, pueden venir otras enfermedades de golpe. Claro. Entonces, realmente este tipo de trasplante solo se debe hacer en pacientes, en casos muy, muy extremos porque están dando muchos problemas a medio plazo. A medio plazo se realiza, desde linfomas hasta infecciones muy, muy complejas de tratar, que muchas veces hay que elegir ya entre la vida del paciente y el propio implante que se ha colocado. Uh-huh. Javier, yo te iba a preguntar, hace tiempo viniste por aquí. Uh-huh. Hoy has vuelto. Dime, tú no eres de esta zona. ¿De dónde eres tú? Bueno, de origen soy de Cáceres, de Hombre, tierra de los conquistadores. Exactamente.
Exactamente. Yo ¿De Cáceres? me crié en un pueblo que se llama Montánchez y nací en Montánchez, Cáceres. hombre, Sí, sí. buenos embutidos en Montánchez, ¿no? Sí, sí, Y lo que pasa jamones que y ya todas esas cosas, ¿no? llevo más tiempo fuera que dentro, como suele decir. Sí, nos pasa a todos. Yo soy canario y mira, y estoy aquí. Pero te iba a decir, Javier, ¿has estado por Torres del Mar o te ha dado tiempo a ver algo? No, es de las primeras veces que he venido por aquí. La ¿Sí? verdad que me ha sorprendido lo agradable que es la zona. ¿Te gusta, de verdad? Estupendo. Sí. Y bueno, y te vas a venir a vivir para acá. Hombre, lo tengo complicado. Lo tienes complicado. Y más ahora con el niño pequeño. Ya ves. Bueno, tú generalmente, o sea, si alguien quisiera buscarte para, no sé, para consultar algún tema de esto, ¿cómo puede hacer? Pues, Ir al médico de cabecera y decirle un P10 para que vaya claro. a la Seguridad Social y que te busque, ¿no? Hombre, sería la libre elección de médico. Claro, desde eso lo luego. dice el SAS, ¿no? Sí, Que, desde luego. No, simplemente se pueden poner en contacto conmigo a través de mi web. Podéis poner drjaviercollado.com y os aparecerá la web. Ah, muy bien. Y ya está. Yo quisiera que tú dieras alguna clave a las personas que nos están oyendo desde el punto de vista de tu profesión, cirujano plástico reconstructor, ¿no? ¿Qué te gustaría decirles a ellos? ¿Qué cuidados tendrían que tener las personas con respecto a la piel? Hombre, pues, o sea, muchas veces me preguntan ¿alguna crema en particular que me recomiendes? ¿Algún cosmético en particular? Realmente aquí la industria también está jugando un papel importante en este sentido de vender, a veces a mí me da la impresión de vender humo, porque esos productos de venta de ácido hialurónico, pastillas de ácido hialurónico o de colágeno o de Botox o de efecto lifting, algo que te comes o algo así, o sea, todo eso se digiere al final y simplemente es un hidrato de carbono, es como comerte un cocido, es lo que más colágeno puede tener seguramente. O sea, comer cocido sería bueno. Eso es estupendo. Entonces, realmente yo suelo recomendar a mis amigos y tal que, hombre, por supuesto, una buena protección solar siempre, evitar el tabaco y una alimentación sana, y a partir de ahí pues ya cada uno... ¿Tiene tanto que ver el tabaco en la piel? Mucho, envejece la piel muchísimo y además para la cicatrización es impresionante cómo se nota la persona que fuma y no fuma a la hora de cicatrizar. ¿Y el alcohol? El alcohol, por lo menos en el tema de la cicatrización, no influye tanto. El tabaco es que produce una vasoconstricción de los capilares que es que no llega bien la sangre a las heridas y cicatrizan fatal, una cicatrización tórpida y complicada. Bueno, ahora lo dirás, no hay un solo programa que no dé la vara a la gente con que se cuide mucho del sol. Porque la verdad, la gente que pueda hoy tomar demasiado sol, quizás sean gente que dentro de unos años tú veas con algún melanoma. Operamos muchísimo cáncer de piel. Probablemente es lo que más operamos hoy en día en la sanidad pública. Muchísimo melanoma, muchísimo carcinoma epidermoide y vasocelulares. O sea, muchísimo. ¿Y algunos de ellos quizás se pudieron evitar? Hombre, posiblemente con la prevención, claro que se podían haber evitado. Ya. Claro que se podían haber evitado. Pero es verdad que el problema es que la piel tiene muy buena memoria y que el daño que tú le hiciste a tu piel hace 30 años sigue ahí vigente. Entonces, hace 40 años la gente pues no sabía lo que era una protección solar. Hay gente que me cuentan a mí unas historias, las abuelas, de que se echaban pues Coca-Cola con betadine y crema de zanahoria mezclado y... Claro, eso hoy en día, por lo menos en la gente que yo conozco, es impensable, ¿no? Pero eso suponía achicharrar la piel de una forma increíble y eso al final acaba pasando factura. Y es verdad que los tumores, por mucho que le diga yo a una señora ahora de 70 años, cúbrase del sol, el daño está hecho realmente. Que se siga cubriendo es bueno, por supuesto, pero que le pueden seguir saliendo muchísimos tumorcitos malignos de piel porque es que ya está hecho el daño. Pero es que además lo peor del caso es que el tumor de la piel, mucha gente cree que es que ese lunar, ese problema, se va a quedar en la piel siempre.
hasta que empieza a crecer. Claro. Y crece, y O, crece. o haga una metástasis hacia adentro. Sí, hombre, claro. Sí, pero lo más frecuente es que empiece a crecer y ya cuando no puede crecer más porque es que se va a comer la parte del cuerpo que está creciendo, es cuando muchas veces nos llega y se escapa de madre, y hay que hacer reconstrucciones muy complejas una vez que se quita. O sea que tu consejo a la gente sería que cuidara mucho la piel y que la cuidara bien. Por supuesto. Pues nada, amigos, no hay más remedio que decir aquello que yo digo siempre. Y colorín colorando, el programa está acabando. Y como no puede ser de otra manera, yo voy a agradecer muy de veras, en mi nombre y en el de todos ustedes, la presencia de nuestro invitado de hoy, el doctor don Javier Collado, mi amigo Javier.